Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton. Yo soy Mario y hoy vamos a hablar de todos los sets de Lego que se retiran en la franquicia de Harry Potter este 2024, que son un total de 15 nada más y nada menos. Como siempre en estos vídeos veo importante explicar qué significa que se retiren los sets, y es que básicamente durante final de año dejarán de producirse o distribuirse por parte de Lego, lo que significa que si uno de esos sets se agota en noviembre, por ejemplo, en alguna tienda, no tiene por qué ser la de Lego, puede que ya no lo veamos más, y si no se agota lo veamos hasta marzo de 2025 en alguna tienda. Por ejemplo, en el Corte Inglés todavía hay sets de Star Wars retirados el año pasado. También quiero agradeceros, antes de ir con la lista, el haber llegado a los 8000 suscriptores, y recordaros que un like, comentario o suscripción ayudarían muchísimo al canal a llegar a los 10.000 suscriptores, y tenéis en la descripción los enlaces para haceros miembros del canal con todas sus ventajas y del resto de redes sociales, así como los enlaces de afiliado para Lego y Amazon. Vamos a ir en orden numérico y empezamos con el set 40-616 Harry Potter y Cho Chang, 20 euros, 267 piezas, y salió el 1 de junio del 23, aunque no me suelen gustar mucho los Brickhead. He de admitir que el Harry con el traje de Quidditch y los accesorios me gustan bastante. Claro que si compramos este set seguramente también queramos este segundo Battle Pack de Brickheads, el 40-617 Draco Malfoy y Cedric Diggory, otros 20 euros, 262 piezas, salió la misma fecha, y la verdad es que si compráis el anterior creo que tendría que comprarse para tener un personaje de cada una de las casas con sus atuendos del Quidditch, que más adelante vamos a ver otro set similar con ellos, pero ya no en Brickhead. Y el último Brickhead es el 40-618 Kingsley, Shacklebot y Nymphadora Tonks, aquí decir los nombres en inglés es un poco complicado, 20 euros, 250 piezas, la misma fecha de salida tuvo, y este pack me gusta menos, pero porque los personajes no son tan importantes, aunque los colores sí quiero admitir que son bastante chulos. Si sois fans de Lego Harry Potter sabréis que están haciendo un relanzamiento con varios sets para formar el castillo de Hogwarts con el tejado gris en lugar de verde, lo que significa que las versiones del tejado verde se van a ir retirando poco a poco, y si no lo sabíais pues ya lo sabéis. Empezamos con uno de los que yo pensaba que ya se había retirado el año pasado, que yo tengo en mi propiedad y que no sé si los llegaré a montar o vender en el futuro, es el 76-389 Hogwarts Cámara de los Secretos, 150 euros, 1176 piezas, y salió en junio del 21, siendo el set más antiguo de la lista. El siguiente set de la lista es el 76-402 Hogwarts Oficina de Dumbledore, 90 euros, 654 piezas, y salió un año después que el anterior, en junio del 22. Aquí hay dos piezas que me llaman la atención, la capa de invisibilidad y la espada de Gryffindor, que me parecen muy chula. Llegamos al set más grande de la lista con diferencia, y que, aunque a mí me parece muy guay, por lo visto los amantes de Harry Potter o los más puristas se quejaron un poco por ciertos detalles que no eran tan coherentes como deberían. Estoy hablando del 76-405 Hogwarts Express Collector Edition, con un precio de 500 euros y 5129 piezas, salió el 31 de junio de 2022, es un set que al margen del precio me parece un tren increíble y bastante chulo. Otro set que se retira es el 76-407 Casa de los Gritos y Sauce Boxeador, 90 euros, un total de 777 piezas, que salió en junio del 22, y es un set que me parece un poquito caro para ser de Harry Potter, aunque si os sois sinceros, si miramos las piezas y el precio, muchos de estos sets lo son, aunque normalmente Harry Potter compensa con respecto a otras franquicias en cuanto a las figuras. Y sí hay que decir que en este set el tema de las transformaciones me parece bastante chulo. Podéis ver que hay piezas giratorias para convertir algún personaje en el lobo, tenemos el personaje que se convierte en una rata, pues tenemos una rata y su versión, o sea, tenemos todas las versiones, que me parece que está bastante bien, y el tema del set me parece interesante. El set 76-413 es el de Hogwarts Sala de los Menesteres, con un precio de 50 euros y un total de 587 piezas, salió en marzo del 23, y es uno de los que aquí sí que vemos que tiene más piezas que el precio que tiene, y el número de figuras pues es relativamente aceptable, pero creo que es de los menos atractivos de este Hogwarts antiguo, porque creo que la sala es complicada de trasladar, lo que es la estructura en sí poco tiene, aunque sí que tiene esa especie de dragón o de serpiente roja, pero creo que es de los menos atractivos de la lista en general. El siguiente, sin embargo, me parece bastante interesante, no es de mi estilo, pero es un 2 en 1, y estoy hablando del 76-414 Expecto Patronum, que por 70 euros, 754 piezas y una fecha de salida en junio del 23, en esa fecha salieron muchos de los sets que se van a retirar este año, podemos hacer los Patronum de Harry y de Remus. Para hacer los dos tenemos que comprar los dos sets, pero la idea de poder cambiarlo me parece muy buena. Podemos hacer primero el de Harry durante un tiempo y luego ya tener y mantener el de Remus, por ejemplo. El siguiente set es el 76-414 La Batalla de Hogwarts, 84 euros y 730 piezas, es otro de esos sets que me parece chulos, sus figuras también, ya que me parecen diferentes a los otros sets, pero pienso que su precio es un poco elevado también. Yo creo que en los 75 euros se hubiese quedado con un precio bastante más razonable, y si lo encontréis en oferta pues yo sí que me lanzaría por él. Uno de los más curiosos desde mi punto de vista es el 76-416 Baúl de Quidditch, 70 euros, 599 piezas. Tengo que decir que me parece un set bastante diferente al resto, con una idea original, y que sinceramente por las opciones que ofrece de personajes y el aspecto que tiene me estoy planteando comprarlo. Me recuerda un poquito a la serie esta de libros que tenían antes o de salas que han ido teniendo, pues esto me parece algo único, que es uno de uno,
porque el resto sí que era como una serie y que me parece chulo. Entramos en los 4 últimos y vamos con otro de los que también me parece un poquito caro para lo que suele ser Harry Potter, el 76420 Torneo de los Tres Magos, el Lago Negro. Ya que estamos hablando de 349 piezas y 5 figuras, esta segunda no es una mala cantidad, pero por 45 euros, donde sí que destacaría la sirena y la cabeza de tiburón como cosas más únicas de este set. El siguiente tiene un aprieto a Juanjo Brix, y es que se retira un set bastante curioso, sobre todo si queremos hacer algo que no sea Hogwarts, como es el 76422 Callejón Diagon Sortilegios Weasley, que por 95 euros nos trae 834 piezas, un set bastante colorido y diferente al resto, y que para aquellos que estáis pensando en montar un mundo de Harry Potter podría estar muy bien. El más moderno de la lista es uno de los que recibimos este pasado mes de marzo de 2024 y me sorprende que se vaya a retirar tan prontito. Estoy hablando del 76432 Bosque Prohibido Criaturas Mágicas, con un precio de 30 euros y solo 172 piezas, pero con moldes muy interesantes como el del grifo, que creo que no es una mala compra, y esto es lo que eleva el precio del set, y como digo, se retira con muy poquito tiempo a la venta. Y para terminar, como no podría ser de otra manera, sí que tenemos el set más moderno de esta lista, que es el calendario de Adviento de este año, el set 76438, 301 piezas y 35 euros, que como siempre será una buena compra para estas navidades. Con esto habríamos repasado todos los sets que van a retirarse para el Lego Harry Potter este 2024. No es una franquicia tan grande como puede ser Marvel o Star Wars en volumen de sets, pero no deja de ser una de las más grandes, y 15 es un número respetable para retirarse. Muchas gracias a todos los que me hayáis aguantado hasta aquí, y quiero recordaros tanto los enlaces de afiliado como las otras redes sociales que tenéis en la descripción, y un agradecimiento especial a todos los miembros que apoyáis con un extra este canal. Estáis viendo vuestros nombres por pantalla. Nos vemos si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.